El mismo hombre que meses antes recibía aplausos en cada evento escolar por donar el proyector del auditorio, esa noche vio en esa misma pantalla el video que su hijo y sus amigos juraron que jamás existió. La grabación completa del día en que bloquearon la puerta del salón y dejaron morir a un compañero de su aula mientras los maestros estaban en una junta. Todos en la primaria Benito Juárez conocíamos a Kevin Larrañaga. Este cuate tenía un sistema completo. Cobraba 20 pesos cada lunes para que él no te molestara. El que no pagaba, aparecía sin mochila o con el uniforme roto al final del día. Su papá era el presidente de la Asociación de Padres. Él donaba las canastas del Día del Niño cada año, así que en una escuela pública que se sostenía de rifas, eso valía más que cualquier reporte de conducta. Los maestros lo sabían, los alumnos lo sabíamos. Nadie decía nada. Su blanco de esa temporada era Emiliano, un niño que se había cambiado de escuela apenas ese semestre porque sus papás se mudaron a la colonia. Era asmático. Cargaba el inhalador colgado del cuello con un cordón azul desgastado. Y Kevin lo descubrió la primera semana de clases. Desde entonces fue su chiste personal. Ese jueves la directora citó a los maestros a una junta urgente. Nos dejaron solos con la instrucción de, según repasar la tabla del 7. No pasaron ni siquiera 5 minutos cuando Kevin se puso de pie y fue directo hacia Emiliano. A ver, dame eso, dijo, quitándole la mochila del respaldo, vaciándola completa sobre el piso. Emiliano en un intento por recoger sus cosas. Kevin aprovechó ese momento para empujarlo y tirarlo contra el piso, pisándole la mano en el proceso contra el suelo con todo su peso encima, riéndose de cómo se le doblaban los dedos. Emiliano en ese momento se esforzó demasiado para poder levantarse agitándose en el proceso. Por su condición todos sabíamos que en cualquier momento empezaría a fallar su respiración. Kevin lo sabía muy bien, así que le arrancó el inhalador de un jalón tan fuerte que le dejó una marca roja en el cuello. Lo tiró al piso frente a él y lo pisó con el talón hasta que el plástico tronó en 2 pedazos. Emiliano se le fue encima en un intento desesperado tratando de juntar los restos. Pero Kevin lo agarró del cuello de la playera y lo azotó contra los casilleros. Sofía, una de mis compañeras, fue la primera en levantarse. No gritó, no discutió con nadie. Solo salió corriendo del salón hacia el pasillo, buscando a cualquier adulto antes de que algo más pudiera ocurrir. Y no estaba equivocada. Con Emiliano ya contra los casilleros, Kevin lo agarró de espaldas tapándole la boca y la nariz con las 2 manos, apretando con fuerza. A ver cuánto aguantas sin tu aparatito, le dijo, mientras Emiliano pataleaba buscando piso. Creíamos que ya estaba a punto de terminar todo este problema, pero estábamos muy equivocados. Bruno y Tadeo, amigos de Kevin, viéndolo todo en primera fila, les bloquearon el paso a los compañeros que sí se levantaron para intentar ayudar a Emiliano. Uno de ellos, Diego, llegó hasta la escena intentando mover las manos de Kevin, pero lo que recibió a cambio fue un jalón del cuello por parte de Bruno y Tadeo, tomándolo de los brazos, empujándolo contra su pupitre. Paula, amiga de Emiliano, gritaba desesperada que lo soltara. En ese intento, también recibió a cambio un golpe con un libro que le aventó Tadeo, diciéndole que se callara. Otros 2 más corrieron hacia la puerta intentando lo mismo que Sofía, pero Bruno y Tadeo llegaron primero, la bloquearon con su cuerpo y después arrastraron una mesa y sillas para atrancarla por dentro. El salón entero era 12 popos, unos intentando ayudar, y otros inmovilizados sin poder moverse. Kevin, como el niño mimando que es, sin preocuparle absolutamente nada, siguió adelante con el forcejeo, con un Emiliano que se debilitaba cada segundo que pasaba, cada vez más agotado. En un momento a otro se escuchó ese sonido que nadie quería escuchar, un silbido delgado saliéndole del pecho, cada vez más agudo, hasta que Kevin por fin le soltó la boca de golpe, porque algo en esa reacción ya no encajaba con el juego de siempre. Pero ya era muy tarde. Para entonces Emiliano ya se había ido de rodillas al piso, con las manos en el cuello, sin poder juntar aire. Sofía llegó 3 minutos después con el conserje del turno, tiró la puerta a hombrazos y sacó a Emiliano cargándolo contra su pecho, gritando que alguien llamara a una ambulancia que se tardó 15 minutos en llegar. Días después del accidente nos dieron la noticia en clase. Emiliano no había resistido, ya no tenía más fuerzas en ese momento cuando llegó la ambulancia. A Kevin después de eso, solo lo cambiaron de turno. Su papá siguió llegando a las juntas de la asociación como si nada. Los 30 compañeros que estuvimos allá adentro sin poder hacer nada, queríamos vengarnos por todo lo que había hecho, queríamos acabar con él. Después de que se llevaron a Emiliano ese jueves, la escuela entera actuó como si nada grave hubiera pasado. Hubo un minuto de silencio en la ceremonia del lunes, una tarjeta firmada que circuló por los salones, y nada más. Kevin seguía caminando por los mismos pasillos, solo que ahora en el turno vespertino. Bruno y Tadeo seguían sentados en las mismas bancas de siempre. Sofía fue la que empezó a juntarnos. Nos citó un miércoles después de clases, en el rincón del patio donde ningún maestro llega a vigilar. Ahí estábamos Diego, Carmen, Paula y yo, 7 en total. Nadie nos va a creer si solo contamos lo que pasó, dijo Sofía. Ya lo intentaron los papás de Emiliano con la denuncia y no sirvió de nada. Necesitamos algo que nadie pueda negar. Fue Diego el que lo recordó primero. El salón tiene cámara. La pusieron el año pasado cuando alguien se resbaló en el pasillo de junto. Todos nos quedamos callados un momento. Si esa cámara había grabado algo, la escuela ya lo sabía y lo había escondido. La única persona adulta que sentíamos que sí nos iba a escuchar era la profesora Alarcón. Ella había estado en la junta ese jueves, la que la directora convocó de último momento, y desde entonces cargaba una culpa que se le notaba en la cara cada vez que pasaba cerca de la banca vacía de Emiliano. Carmen fue la que se armó de valor para hablarle después de clases. Necesitamos ver el video de la cámara del salón, profesora. El de ese jueves. Alarcón se quedó pálida. Ese video ya no existe. La directora dijo que el sistema falló ese día, que no había grabación. Pero algo en su cara cambió mientras lo decía, como si acabara de recordar algo. Espérenme aquí.
Volvió 15 minutos después con una memoria USB entre los dedos, temblando un poco. El proveedor del sistema de cámaras guarda una copia de respaldo en la nube por 30 días antes de borrarla. Yo tengo acceso porque fui la que gestionó la instalación el año pasado. Nadie más lo sabe. Esa tarde en la casa de Carmen, los 7 vimos el video completo por primera vez. Ahí estaba todo. Kevin pisando el inhalador, Bruno y Tadeo bloqueando la puerta con la mesa, Diego siendo empujado contra su pupitre, Paula recibiendo el golpe con el libro, y al final, Kevin tapándole la boca y la nariz a Emiliano mientras el niño dejaba de moverse. Nadie dijo nada durante un rato largo. Después Sofía habló. Esto no se puede quedar guardado en una USB. Tiene que verlo la escuela completa. Los papás. Todos los que le creyeron a Kevin y a su papá todo este tiempo. La oportunidad llegó 3 semanas después. La noche anual de padres de familia. El evento donde la directora presentaba los resultados del ciclo escolar frente a todo el auditorio, con el papá de Kevin sentado siempre en primera fila porque cada año donaba el proyector nuevo que se usaba esa misma noche. El plan lo armaron entre Alarcón y los 7. Ella iba a conectar la USB al sistema del auditorio minutos antes de que empezara el evento, configurada para reproducirse automáticamente en cuanto la directora encendiera la presentación oficial. Nadie más en la escuela sabía lo que iba a pasar esa noche. La noche llegó. El auditorio estaba lleno, como cada año, padres, maestros, la directora en el podio, agradeciendo a los patrocinadores del ciclo, empezando por nuestro querido presidente de la asociación, el señor Larrañaga, sin quien esta escuela no sería lo que es hoy. Hubo aplausos. El papá de Kevin se levantó un momento a saludar con la mano, sonriendo. La directora presionó el botón para iniciar la presentación de resultados académicos. En vez de eso, la pantalla mostró la fecha y hora de un jueves de noviembre, y después el salón de tercero, con 30 niños dentro y ningún maestro. El aplauso murió en segundos. Alguien en las primeras filas se tapó la boca. Una madre se puso de pie preguntando qué estaban viendo. Nadie apagó la pantalla porque nadie se atrevía a moverse hacia el proyector. Y los 7 estábamos sentados justo en el pasillo central, viendo cómo cada segundo del video obligaba al auditorio entero a presenciar exactamente lo que la escuela había llamado un accidente lamentable durante 3 meses. Cuando llegó el momento en que Kevin le tapaba la boca a Emiliano, se escuchó el grito de una mujer al fondo del auditorio. Era la mamá de Emiliano. El grito de la mamá de Emiliano partió el silencio del auditorio en 2. Se levantó de su asiento tapándose la boca con las manos, viendo en la pantalla gigante el momento exacto en que Kevin le tapaba la boca y la nariz a su hijo. La directora corrió hacia el proyector tratando de apagarlo, golpeando botones sin encontrar el correcto. ¡Alguien corte la corriente!, gritó. Pero para cuando un maestro llegó a desconectar el cable, el video ya había mostrado completo el momento en que Emiliano caía de rodillas al piso. El señor Larrañaga se puso de pie de un salto. «Esto es un montaje. Alguien está tratando de destruir la reputación de mi hijo», gritó hacia el auditorio. Pero nadie le estaba viendo a él. Todos veían a Bruno y a Tadeo bloqueando la puerta con la mesa, a Diego siendo empujado, a Paula recibiendo el golpe del libro. Alguien en las últimas filas ya estaba grabando todo con su teléfono. El video proyectado, los gritos, a la directora tratando de negar lo evidente frente a 200 padres. Esa grabación, subida esa misma noche, llegó a tener más de 1 millón de vistas antes del amanecer. Los papás de Emiliano habían intentado esto antes, por las vías correctas, y nadie les había creído. Después de la muerte de su hijo, metieron una demanda formal contra la escuela y contra la familia Larrañaga. La respuesta fue rápida y brutal. El abogado del señor Larrañaga presentó una contrademanda acusando al papá de Emiliano de negligencia parental, alegando que había mandado a su hijo a la escuela sabiendo el riesgo de su condición sin el equipo médico adecuado. Consiguieron testigos pagados que aseguraron haber visto al papá de Emiliano actuar de forma agresiva en la escuela semanas antes, algo que jamás pasó. La denuncia avanzó más rápido que la suya. Terminó detenido, acusado de algo que ni siquiera entendía bien, mientras su esposa se quedaba sola enfrentando a un vecindario que ya había decidido, gracias a los rumores que la familia Larrañaga se encargó de sembrar, que ellos eran los responsables de la muerte de su propio hijo. La mamá de Emiliano dejó de salir de su casa. Las señoras que antes la saludaban en la tienda de la esquina cruzaban la calle para no toparse con ella. Alguien pintó algo en la barda de su casa que nunca se atrevió a repetir en voz alta. 2 meses después de que se llevaron a su esposo, la encontraron sin vida en su cuarto. El certificado dijo, insuficiencia cardíaca. Los que la conocíamos, sabíamos que se había muerto de otra cosa, de la que no hay certificado que la explique. Eso fue lo que el video destapó esa noche. No solo la muerte de Emiliano, sino todo lo que vino después. Una investigación completa que ningún fiscal había querido tocar, mientras el señor Larrañaga seguía donando proyectores y canastas. En los días siguientes a la exposición del video, la fiscalía reabrió el caso, esta vez con una prueba que nadie podía comprar ni negar. La grabación mostraba con fecha y hora exacta lo que había pasado en el salón, y mostraba también, en los metadatos, que el archivo original nunca falló. Alguien lo había borrado del sistema principal a propósito, 2 días después de la muerte de Emiliano. Ese alguien resultó ser la directora, que había recibido instrucciones directas del señor Larrañaga por mensaje de texto, mensajes que la fiscalía recuperó de su propio teléfono. La investigación reabierta gracias al video no le devolvió nada a la familia del difunto Emiliano, porque para entonces ya era demasiado tarde para 2 de ellos. Pero sí le devolvió la verdad a la única que quedaba. Encontraron que el archivo original nunca falló, como dijo la directora. Alguien lo había borrado del sistema 2 días después de la muerte de Emiliano, y los mensajes recuperados de su propio teléfono probaron que fue por instrucción directa del señor Larrañaga. El juicio contra los adultos duró casi 1 año. La directora fue condenada por encubrimiento agravado, alteración de evidencia y complicidad en la muerte de un menor por omisión de auxilio, sentenciada a 70 años de prisión. El señor Larrañaga fue condenado por soborno, obstrucción de justicia, fabricación de pruebas falsas contra el papá de Emiliano y complicidad en el encubrimiento de la muerte de un menor, cadena perpetua.
Los papás de Bruno y de Tadeo, que habían presionado a testigos y pagado abogados para intimidar a otras familias del salón que querían hablar, recibieron 65 años cada uno por su participación en el encubrimiento. Kevin, Bruno y Tadeo, al ser menores de edad, no enfrentaron las mismas condenas que sus papás, pero por primera vez en todo este proceso sí enfrentaron algo real. Fueron remitidos al sistema de justicia para adolescentes, con medidas de internamiento por homicidio y por participación directa en la privación ilegal de auxilio a un menor en peligro de muerte. Nada de cambios de turno, nada de juntas de asociación de padres. Los 7 que armamos el plan esa noche del auditorio no salimos a ninguna parte a celebrar. Nos quedamos afuera de la sala de audiencias el día que leyeron la última sentencia, viendo a la mamá de Bruno llorar en el pasillo, sabiendo que del otro lado de esa sentencia había una tumba con el nombre de Emiliano y otra con el nombre de su mamá. 2 personas que ya no estaban ahí para ver que por fin alguien les había creído.